Seguramente crees que no puedes invertir porque ganas poco, porque de pronto eres informal, porque te ganas un mínimo, porque tienes un trabajo con ingresos inestable y piensas que por eso no puedes empezar a invertir. Adicionalmente piensas que todo va a estar en tu contra, que invertir es muy riesgoso, que estamos en un país de crisis socioeconómica, que hay amagues de recesión, que definitivamente hay mucha incertidumbre en la economía mundial, la inflación, la devaluación. Te voy a demostrar que tú sí puedes invertir a pesar de que crees que tienes un bajo salario. Número 1. Enfócate en el tiempo. Las personas piensan que porque no tienen mucho dinero no pueden empezar a invertir, que porque no tienen una alta capacidad de ahorro o no han tenido ya unas fuertes sumas de dinero en el banco no pueden empezar a invertir. Eso es falso. Enfócate en el tiempo. La mayoría de veces los resultados de las inversiones se ven en el mediano y en el largo plazo. Lo más importante es que comiences, que investigues cómo puedes empezar, cuáles son las opciones de inversión a las cuales puedes ir, y te darás cuenta que al principio, cuando comienzas, no vas a encontrar grandes resultados, el dinero no se te va a duplicar, te vas a desanimar seguramente y puede que inclusive la inversión corrija hacia abajo, pero es en el largo plazo donde se ven los resultados. El tiempo es muy importante. Entre más tiempo inviertas y te expongas a la volatilidad de los mercados, ya sea tu perfil si eres conservador o moderado, y adicionalmente te des cuenta que ese dinero lo tienes que dejar allí para el interés compuesto, te va a ir mucho mejor. Empieza con poco, no importa. Vas a aprender, tu dinero no se va a desaparecer. Evidentemente, si empiezas en inversiones muy riesgosas como criptomonedas, como Forex o operaciones muy apalancadas, realmente puede que lo pierdas todo. Seguramente por ahí no empieces. Comienza a formar tu capital a través de opciones de inversión más reguladas, más tranquilas, y con el tiempo ve haciendo incrementos de tu inversión. Yo te doy un ejemplo. Tengo un hijo que tiene 5 años. Cuando él nació, le abrí un fondo de pensiones voluntarias y empecé a meterle ya 100,000 pesos mensuales. Al principio veía que no servía mucho, la rentabilidad era muy baja, así que me pasé a portafolios de acciones. Cuando cumplió 2 años, empecé a ponerle 200,000 pesos mensuales. Y el reto era ese, a los 3 años, 300,000 pesos mensuales. Al cuarto año dije, Dios mío, ya cumplió 4 años, tenemos que seguir mejorando nuestra economía. Y ahora que tiene 5 años, estoy colocándole 500,000 pesos mensuales, que es muy retante, pero es muy interesante. Obviamente me va a doler cuando cumpla 7, 8 o 10 años. A lo que hoy es que ha sido un ejercicio escalonado. Algunas personas empiezan con muy bajos recursos, con poco dinero, a invertir semanal. No es que me sobraron 50,000, 100,000 pesos en la semana. No, es que cada 15 días. Entonces, enfócate en el largo plazo, el tiempo es muy importante. Algunos dirán, ay, pero empezó con un niño que tenía 1 año, yo tengo 30, ya tengo 40, no importa, comienza cuanto antes, porque vas a tener que hacerlo durante meses, quizás años, ojalá sean décadas. Los capitales, los ahorros, el dinero se te forma no en semanas ni en meses, en décadas. Entonces piensa, cuando vas a invertir en 10, 20, 30 años, no quiere decir que no vayas a coger ese dinero, quiere decir que vas a tener esa rutina y ese hábito de ahorro a largo plazo. Los resultados, como cualquier rutina que haces en la vida, como cualquier hábito, se van a ver con el tiempo. En el caso de mi hijo, por ejemplo, ya estamos viendo una rentabilidad aproximada del 15% efectivo anual. Adicionalmente, ya cada vez que coloco dinero, como tiene ya un mayor ahorro, se ve mucho más la variación de la inversión en el fondo, que tiene tanto de renta fija como de renta variable. Se ha vuelto mucho más impactante lo que está ocurriendo con las tasas de interés y con las acciones. En la medida en que tienes más capital, evidentemente se refleja eso mejor en tu bolsillo. Entonces ya han pasado 5 años de ese ahorro y ya me doy cuenta que la inversión empieza a dar resultados y rentabilidades, y lo más importante, como seguimos invirtiendo, estamos usando el interés compuesto, se reinvierten las utilidades y cada vez el capital va creciendo de manera exponencial. Lo más interesante es que cuando él vaya a cumplir 17, 18 años, es decir, en unos 12 o 13 años, va a tener un capital suficiente para poder escoger la universidad que quiera, para ir a cumplir el sueño que quiera, donde sea. Desde que nació, le estamos haciendo ese plan de ahorro para cumplir ese sueño, pero también pueden ser otros: comprar vivienda,
la vejez, tener un negocio. Es decir, mi hijo me sirvió para que pudiera hacerle a nombre de él un ahorro de largo plazo, pero puedes tener otras razones para empezar también una inversión con los años. Ahora tú que estás viendo este video y seguramente tienes 40, 50 años y no dices, no tengo ya el tiempo suficiente. Error, claro que tienes el tiempo suficiente. Las personas son económicamente activas en el mundo moderno. De los 60 y 70 años siguen trabajando. Si tienes 40, 50 años, fácilmente te caben 2 o 3 décadas de ahorro. Comienza ya, entre más tarde lo hagas, peor. Y todavía estás a edad de seguir ahorrando, invirtiendo y sobre todo aprendiendo. En lo segundo que te debes enfocar es en el monto que has empezar a invertir para formar tu capital. Como te comenté, con mi hijo empecé mensualmente a colocar dinero de a 100,000, después al año de a 200,000, al tercer año de 300,000 pesos mensuales. Entonces es muy importante, primero, que comiences. Segundo, que tengas paciencia, que al principio si empiezas con poco, no se va a notar mucho la rentabilidad, pero ya estás adquiriendo un hábito y estás sembrando. En el largo plazo vas a encontrar los resultados. Tienes que tener un objetivo creciente en tu inversión, es decir, esforzarte con tus ingresos, con tu control de gastos, teniendo buenas deudas, en seguir incrementando ese hábito de ahorro. Ponte la meta, empieza con lo que tú quieras, 50,000, 100,000 pesos, 200,000 pesos, lo que te sobra. Primero ahorra, después gastas. Te vas a dar cuenta que ya acomodaste tu vida a ese monto que estás ahorrando. Rétate, súbelo a 300, a 400,000 pesos mensuales. Es más, ¿por qué no lo haces quincenal? ¿Por qué no colocas 100,000 pesos o 200,000 pesos quincenales? Vas colocándolo en tu fondo, en tu objetivo de inversión, en tu canal de inversión. Vas a estar diversificando en renta fija, renta variable. ¿Sabes qué es lo más chévere? Que vas a poder aprender los términos financieros. Oiga, me meto en acciones, me meto en un fondo que tenga renta fija y sea más estable, me meto en algo de monedas. Lo más bonito de empezar a invertir, inclusive con bajo monto, es que vas a aprender, vas a conocer los riesgos, vas a conocerte a ti mismo como inversionista. Entonces el monto trata de que no sea completamente fijo durante los años, sino que sea con incremento trimestral, semestral, anual. Muchas personas piensan que esto no es posible porque ganan poco, y eso es falso. Cuando, por ejemplo, empezaste a trabajar o estudiar, o tuviste tu primer hijo, o ibas a comprar apartamento o carro, te diste cuenta, yo no voy a poder. ¿Cómo voy a poder responder por un hijo, por 2 hijos? ¿Cómo voy a poder responder con mis estudios? ¿Cómo voy a poder comprar o pagar este carro, este apartamento? Y las cosas siempre se dan. No te llenes de excusas, llénate de razones, porque el peor enemigo de no invertir a veces es uno mismo. Entonces, comienza, da ese paso. Claro que puedes. Que sea un reto para mejorar tu vida financiera. En la medida en que mejoras los ingresos, te vas a dar cuenta que tu capacidad de ahorro va a aumentar. Pero es chévere que ese plan de ahorro te da el instrumento para motivar a que mejores tus ingresos y tus finanzas personales. Y la tercera razón es escoger las opciones de inversión que más se acomoden a ti. No tiene ningún sentido que empieces a hacer aportes crecientes a una inversión que va a ser muy riesgosa, que va a ser un fraude, que te va a hacer perder dinero y sobre todo tiempo. Escoge muy bien. Estamos los educadores financieros para guiarte frente a ello. Mi recomendación es que lo hagas con entidades vigiladas. Las entidades vigiladas te dan la seguridad de que la regulación, de que los riesgos los están haciendo adecuadamente. No vayas a entidades que nadie conoce y que no vigila a nadie. La realidad es que ellos solamente quieren tu dinero. Asesórate por personal certificado y vigilado. No sigas gurús ni creas en gurús que ofrecen cualquier cosa con tal de llenar sus bolsillos. En las entidades vigiladas vas a encontrar diferentes opciones de inversión defendiendo tu perfil de riesgo. Tu perfil es, por ejemplo, oiga, usted es una persona conservadora porque no es tolerante a las pérdidas. Depende del tiempo del que vayas a invertir, depende del monto que vayas a invertir, depende de tu utilidad esperada y vas a encontrar opciones de inversión, ya sea en la bolsa o en los fondos, de acciones, de títulos que se mueven con las tasas de interés del país, es decir, de renta fija, de monedas que se muevan con el dólar en Colombia, por ejemplo, de acciones internacionales, de acciones de Nasdaq, de Estados Unidos, de países emergentes o de acciones de Colombia. Es muy importante que escojas bien las opciones diversificadas para que no te vayan a hacer perder tu tiempo. El mundo está lleno de opciones malas, de opciones que a ti no te sirven. Por supuesto, la rentabilidad hace parte de las inversiones, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu tranquilidad. No caigas en juegos con el anzuelo de alta rentabilidad.
Lo más importante de la inversión no es la velocidad, lo más importante es la constancia. Entonces enfócate en aquellas opciones de inversión que se acomoden a tu perfil como inversionista. Todo eso que te he dicho viene de la experiencia de 23 años en el mercado financiero colombiano. Soy economista, fui 11 años comisionista de bolsa, fui analista económico y bursátil, soy asesor financiero, soy profesor de finanzas personales, soy operador de bolsa profesional. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es para que tengas una conciencia y te quiero enseñar a invertir. En los comentarios de este video hay un link de registro del Club de Inversionistas Élite en Bolsa. Quiero que aprendas a invertir y cómo gestionar tus riesgos para que no tengas miedo y sepas a dónde ir a la hora de invertir. Inscríbete, que ya casi comienzan las clases gratis y quiero que estés allí para poder cambiar y mejorar tu vida financiera. Te espero adentro.